cierto, no viene al caso, pero ¿alguien sabe cuánto está cobrando Juan Carlos Monedero como asesor de Adán Augusto en México? Porque me enteré de que está asesorándolo, parece que sí está llevando parte de la campaña, con el éxito que ha tenido Juan Carlos Monedero llevando campañas, es una cosa impresionante. Un tío no ha dado una, por eso acabó de presentador de un programa cutre de un periódico aquí en España. Y por eso es tan mal político que el que quería ser el alcalde de Madrid no es ni presidente de su comunidad de vecinos. Pero me dicen que está ahora asesorando a Adán Augusto, uno de los aspirantes de Morena a la presidencia de la República Mexicana. Y pues quisiera yo saber cuánto está cobrando y si parte de lo que está cobrando se lo está llevando como comisión a Abraham Mendieta o Cato Arconada, que son los dos operativos cercanos a Podemos y al entorno independentista o independenazi, que están incrustados en el gobierno mexicano, entre otras cosas por obra y gracia de Pablo Iglesias y de gente amiga de Pablo Iglesias que es a su vez parte del gobierno mexicano. Entonces yo quisiera saber, Monedero cobra siempre de manera muy rara. Una vez lo pillaron cobrando un dinero, es que estaba asesorando a Venezuela para crear una nueva moneda. ¿Sabe de creación de una nueva moneda, de una nueva divisa? Monedero sabe tanto como yo de las reglas del curling, o tanto como yo sé de cómo se crea una nueva moneda, es decir, cuáles son los requisitos, las características necesarias para que no te pase lo que le pasa al Bitcoin. No tiene idea, no tiene ninguna preparación, jamás en la vida ha trabajado en una casa de moneda, jamás en la vida ha trabajado en finanzas, jamás en la vida ha trabajado en economía internacional o en intercambio. Pero trajo unos cientos de miles de euros como asesor en Venezuela de esa nueva moneda, y luego, como lo pillaron, tuvo que pagar los impuestos, porque ya se andaba yendo sin pagarlos. Yo sí pago mis impuestos. Entonces, pues quisiera yo saber si alguien sabe cuánto está cobrando Monedero y si parte de ello lo están llevando a alguno de los dos operativos cercanos a Pablo Iglesias en México, pues se lo voy a agradecer muchísimo. Sí, simplemente por estar informado.